Eh, Muy buenas tardes. Ante todo quería agradecer profundamente la invitación, sobre todo porque se cumplen los 20 años de la Sala Penal Nacional, que no es poco. Ahora conversábamos de qué increíble cómo pasa el tiempo, y como siempre lo he dicho y lo mantendré hasta el día que me muera, siempre es para mí un orgullo, además de estar en un contexto como este, invitado, a pesar de mi juventud, que ya no es tan juventud, siempre es un honor estar con mi maestro, el profesor César Martín Castro, que como la mayoría de ustedes saben ha sido mi maestro de siempre, y algo tiene que haber hecho uno bien para que le pidan compartir mesa con él, que es por los demás uno de los retos más complicados que uno puede asumir en condición académica. Entonces, lo que he procurado, porque somos bastante organizados en cuanto a lo académico refiere, es saber un poco cómo nos vamos a dividir los temas. Ser repetitivo nunca ha sido ni mi forma de ser ni la doctora San Martín. Yo voy a tratar de restringirme puntualmente, y para no invadir otra exposición, a los problemas que plantean las resoluciones contradictorias que se someten a esta opinión, y sobre todo tratar de restringirme al ámbito de la prisión preventiva, que es el doctor Saguanay muy amablemente me llamaba diciendo que esta vez no me llamaban para hablar de prisión preventiva, sino para otro tema, y resulta que no hemos vuelto a la prisión preventiva, doctor Saguanay, y ya encontraremos la oportunidad de hablar de otra cosa. Entonces, creo que uno de los datos fundamentales del colaborador eficaz es, sin duda, su utilización en el ámbito de la prisión preventiva, o su utilización como elemento de convicción en el ámbito de la prisión preventiva, que ofrece, desde luego, una crítica, o la posibilidad fundamental de una crítica en la que lo que establezcamos es si, evidentemente la pregunta es concreta, si se puede utilizar el elemento de convicción que arroja una declaración de colaborador eficaz en el ámbito de la prisión preventiva. Y obviamente la pregunta que plantea ambas resoluciones, una de la Sala Penal Nacional y una de la Sala del Sistema de Corrupción, que es la que someten a nuestra valoración, si hay una forma, hay interpretación contradictoria que tenemos que resolver, y que yo tengo que confesar, a mí me ha resultado muy difícil arribar a una conclusión definitiva. Y creo que me resulta muy difícil arribar a una conclusión definitiva por un aspecto fundamental. El aspecto fundamental parte de la premisa de que creo que nos estamos volviendo formalistas. El nuevo Código Procesal Penal era la intención manifiesta de dejar la formalidad, que tenía dentro de uno de sus vicios, dentro de uno de sus defectos, la escrituralidad, que es una forma de ser formal, pero no la única. La creencia de que todo lo oral no forma parte de la formalidad, no es mala, de un formalismo, es una equivocación en la que estamos incurriendo con muchos problemas. Yo me atrevería a decir, de hecho, que en el ámbito de la litigación oral, y acá llegan mis papeles, en el ámbito de la litigación oral es un claro ejemplo. Resulta que no somos formalistas y que vamos a hacer un proceso oral, pero hay PowerPoint que nos dice qué es lo que hay que preguntar y cómo hay que preguntarlo, y eso es formalismo, porque no te permite tener una posición de contenido para interpretar caso por caso. La litigación oral es buena en la medida que nos da herramientas para aplicar estrategias de defensa, pero también técnicas de interpretación que en verdad responden a lo que la norma intenta regular, y no a una visión formalista del caso. Y eso me parece fundamental, porque si vemos un poco la invitación que nos han hecho, una de las cuestiones que plantea la supuesta contradicción de ambas resoluciones es que una plantearía que la corroboración se tiene que hacer en el propio procedimiento de colaboración eficaz, y que la otra plantearía de que la corroboración se puede hacer en el procedimiento de colaboración eficaz o en el receptor, lo que el doctor San Martín llama el proceso receptor. Y yo no creo que esa sea una discusión. Yo particularmente no creo que esa sea una discusión, porque si el problema es tener una conexión entre un procedimiento y otro, o si el problema es interpretar la conexión entre un procedimiento y otro, a mi juicio no tendría mucho sentido. Es decir,
creo que el proceso de corroboración es un proceso de carácter material, no es un proceso de carácter formal. Dónde lo haces no es tan importante como que la información que estás utilizando como criterio para aplicar la prisión preventiva sea una información corroborada en el sentido material, en el sentido que me permite concluir que lo que dice el colaborador eficaz tiene un sustento que va más allá de una mera declaración de coimputado, que es lo fundamental. Esa línea me parece importante empezar a discutir las instituciones jurídicas a partir de los principios que éstas revelan y no discutir las instituciones jurídicas como suerte de compartimentos estancos que presuponen normas de carácter estrictamente adjetivo o procedimental que nos obligan a actuar de manera autómata. Ese es el problema para mí fundamental. Y me parece que es uno de los problemas que involucran las dos resoluciones que piden que se comenten, ¿no? Con independencia de estar de acuerdo o no con una posición, me parece que la discusión es una discusión más profunda de lo que dice el artículo 476A del Código Procesal Penal, que desde luego de la perspectiva del principio de legalidad procesal es fundamental lo que dice, pero también que esa interpretación responda a lo que la norma recoge como principio fundamental. Eso me parece importante. Y me parece que por lo menos es el principio de mi discusión, o de lo que intento decir. A ver, una de las cuestiones que se plantean en el ámbito del procedimiento de colaboración eficaz, y una de las cuestiones que tiene que ser planteada en el ámbito del procedimiento de colaboración eficaz, es que la declaración del colaborador es una declaración de coimputado. Ese es un dato fundamental. Y como bien se discute en una de las resoluciones, dotar a esa declaración, o quitarle a esa declaración el contenido de declaración de coimputado sobre la base de una cuestión, otra vez, meramente formal, el hecho de que el colaborador no esté incluido en la causa, porque está excluido, no tiene sentido. El coimputado no es coimputado en función de un aspecto formal de formalización de investigación preparatoria. Lo es por el simple hecho de que participa del evento delictivo en su estructura material. Eso es fundamental. Que un mecanismo premial, un mecanismo de prescripción, si ustedes quieren, lo excluya de esa condición es otro tema. Y es un tema que a efectos del colaborador eficaz y a efectos de la concepción de la declaración del colaborador eficaz no tiene ningún sentido. El colaborador eficaz, salvo un supuesto que alguien me presente absolutamente anómalo, extraño y excepcional, es un coimputado. En la medida en que colabora, porque tiene un ámbito de responsabilidad que tiene que reducir, y lo reduce a partir de brindar información al proceso que imputa a otro o fortalece la imputación de otro que concurre en ese proceso. Es un coimputado. Desde esa perspectiva, el coimputado y la declaración del coimputado es una declaración a tomar por pinzas. Y tomarla por pinzas no significa descartarla a priori, pero tampoco recoger a partir de la declaración de un coimputado suerte de información de carácter concluyente. Lo que hace el 476, el 481, el Código Procesal Penal, es establecer la obligación de corroboración por una razón fundamental. Y repito, hay que ver el espíritu de la norma. No porque el procedimiento de colaboración eficaz sea autónomo o conexo, eso no importa. Lo que importa es establecer que ese que declara tiene razones para mentir, que es la discusión fundamental. En una audiencia que ha sido muy popular el fin de semana, una de las primeras preguntas por las que yo hubiera empezado la declaración era: el sujeto central colaborador también, y que declare, que constituye el centro de imputación en este caso, ¿tiene razones para mentir? Esa era la primera pregunta que hay que hacerse, porque permite establecer la fiabilidad de lo que declara. La norma hace una abstracción, y en el ámbito de la abstracción dice: yo, legislador, considero que un coimputado tiene razones para mentir. Pero la norma va más allá en el ámbito de la construcción del procedimiento de colaboración eficaz. Reconoce que el coimputado que declara para recibir un beneficio tiene muchas razones para mentir. ¿Qué significa que existan razones para mentir? ¿Que la declaración no debe ser tomada? No. Significa que tiene que tener un doble nivel de control, un procedimiento reforzado de control. Y ese procedimiento reforzado de control lo introduce el legislador en el procedimiento de colaboración eficaz desde el ámbito de la corroboración.
Si ustedes me preguntan entonces cuál es el problema central de la discusión del caso que se nos plantea, para mí la discusión central abarca una premisa fundamental que es la de establecer qué es corroborar. Estoy tentado de decirles que no tengo la más mínima idea de lo que es corroborar y que lo voy a dejar al doctor San Martín para que se lo diga, pero desde luego que tengo serias dudas de que podamos establecer a ciencia cierta, o con complexitud sería el término, qué es corroborar en términos abstractos, porque me temo que es una evaluación que solo podemos hacer a partir de la premisa de la decisión. Es decir, esa premisa de la decisión, ¿qué tipo de corroboración requiere? Si ustedes me hacen una pregunta en la que yo intente utilizar criterios de interpretación lingüístico, que por cierto con lo que trabajamos, pero también jurídicos, yo diría que corroborar es decir lo mismo, en un primer punto. Brindar información que complemente una premisa anunciada desde la perspectiva del declarante, que esa información sea en sí misma genuina, autónoma, para identificar el resultado de lo que se dice. Y tercero, que sea, diríamos, conducente, diríamos, convergente, no contradictoria en los aspectos esenciales de la declaración. Es decir, me queda claro que la declaración de un colaborador eficaz o la declaración, para ser más estrictos, de un coimputado, lo que ofrece es una noticia criminal. Ofrece la posibilidad de explorar a partir de esa declaración un evento delictivo. En la medida en que, insistimos, es información, la declaración de un colaborador eficaz, que puede dar inicio a un proceso penal, que puede constituir la proyección de una investigación penal, pero que difícilmente puede ser considerada como concluyente. Esa yo creo que sería mi punto de partida. Por supuesto que el doctor San Martín lo va a desarrollar mucho mejor que yo, pero creo que esa sería la premisa de esta discusión. ¿Es el colaborador eficaz una declaración que puede ser fuente en un proceso penal? Sí. ¿Esa es una fuente normal del proceso penal? No. Tiene razones, la condición de coimputado, por supuesto, que es la más importante entre todas, para que se exija un procedimiento reforzado de control. Cuando digo de control, me refiero a que la información tiene que ser objeto de control. Es decir, la información que esa fuente, que es un colaborador, brinda al proceso, es una información que en sí misma no nos permite construir la premisa. ¿Por qué? Porque el legislador me obliga a corroborar. Si le quitamos la condición de coimputado y le quitamos la condición de colaborador, un testigo directo sin razones para mentir, nuevamente, hablando de su fiabilidad, perfectamente posible que nosotros concluyamos a partir de la declaración de un testigo que un dato se puede dar como cierto. Aquí no, porque el legislador me obliga a corroborar esa información. La entiende susceptible, la entiende poco fiable en términos de valoración de la prueba. Porque la prueba está, porque ya declaró, porque lo que ya declaró se consigna en un procedimiento especial, pero eso que declara tiene que ser corroborado porque el legislador me exige corroborar. Esto para los que dicen que no existe la prueba legal o el sistema de prueba legal. No existe el sistema de prueba legal como prueba legal único. Es decir, no existe un sistema que nos obliga a que todas las reglas probatorias estén reguladas prácticamente con peso. Pero este tipo de estructuras son estructuras de la clásica, antigua y inquisitiva prueba legal. Nos está diciendo cómo valorar una prueba. Oye, el coimputado no va libre, tiene que venir con oferta. Eso es lo que nos dice. Es cierto que no nos dice cuál es esa oferta, sería absurdo que nos diga 2 testigos más, porque volveríamos a un sistema del medioevo, pero nos dice que esa prueba requiere un plus. Así que con eso ya lo dejo ahí para que el doctor San Martín lo desarrolle con mucho más rigor científico que el mío, como siempre. Pero me parece que esa es la premisa de la que hay que partir. Habría que decir que la condición de coimputado no es la misma, que un coimputado que se somete a un procedimiento especial de colaboración es un coimputado del que hay que dudar más. Porque no solamente es un coimputado, con muchas ganas de echarle la culpa a su coimputado, sino que es además un coimputado que se somete a un procedimiento en el que le va a brindar un beneficio por soplón. Y de esa gente se duda. No lo digo yo, lo dice el CODE.
No lo digo yo, lo dice el código. Desde esa perspectiva, lo que hay que desarrollar es qué es la corroboración. Y lo que hay que desarrollar es cuáles son los datos, fuentes de prueba, medios de prueba, prueba alternativa, lo que fuera, que nos permitan, en un determinado supuesto, corroborar la declaración del colaborador eficaz. Es decir, utilizar al colaborador eficaz con prueba, medios de prueba de carácter adicional que me permitan establecer que la información del colaborador eficaz es una información sólida. Si ustedes me preguntan cuál es el valor del colaborador eficaz en ese contexto, yo diría que es el mismo. Es decir, yo diría que a lo que me obliga el colaborador eficaz es a buscar otras pruebas que son las que en realidad van a justificar un caso. Y, insisto, lo que puede ser colaborador eficaz en términos estrictos es un punto de partida. Lo que pasa es que si miramos la realidad, no parece ser así. Parece que el colaborador eficaz es el centro, y vas a aprender la televisión para saber eso, y que a partir de ahí, en los datos de corroboración, más que ser datos adicionales de la comprobación de la hipótesis, me parece que son datos de ausencia acerca de la falsedad de la comprobación de la hipótesis. Es decir, me parece que ahí hay un problema de credibilidad. No me has ofrecido argumentos en virtud de los cuales me puedes demostrar que el colaborador miente, y ahí podemos estar entrando en un error. Lo que dice el colaborador va a misa o lo que dice no va a misa, ¿no? No se trata de eso. Se trata, insisto, de que una teoría del caso, nos encanta ese término, y que una teoría que yo lo llamaría teoría de elementos de prueba o teoría de la actividad probatoria, que me parece un tema más interesante, el diseño de mi caso parta de la colaboración eficaz para construir un conjunto de pruebas adicionales que confirmen la hipótesis inicial, por lo menos como una plausible. Voy a insistir más en esto, es la estructura de lo que pienso que es y debe ser el computado. Pero acá vamos al procedimiento. La pregunta sobre la base de esa discusión central, ¿qué es un colaborador eficaz y cómo funciona? Trasladarla hacia las medidas limitativas de derechos fundamentales es de lo que me voy a ocupar. O voy a intentar ocupar. Desde el contexto de que un colaborador eficaz es un sujeto del que hay que dudar, de que lo que dice en procedimiento especial es algo de lo que hay que dudar, y que necesitamos en el contexto de un proceso prueba de corroboración de lo que dice, es decir, del elemento de prueba que ofrece, de la información que ofrece, la data que ofrece, tiene que ser corroborada para efectos de la prisión preventiva. Lo que plantea la pregunta de este plenario es si esa corroboración tiene que darse dentro del procedimiento de colaboración eficaz o puede darse en el proceso receptor. Acá no quiero entrar en la prueba trasladada porque sé que lo va a desarrollar el profesor Martín, pero todos sabemos que el colaborador eficaz puede trasladarse a otro proceso. Y de hecho lo que hacemos en una medida cautelar, cuando discutimos una medida cautelar, es eso. ¿No? Además trasladamos al proceso del proceso, porque la medida cautelar es un proceso especial dentro de un proceso receptor. Lo que estamos haciendo es trasladar la colaboración, el procedimiento de colaboración eficaz se traslada a la carpeta de allá, al proceso de allá, donde hay una imputación, y ahí creamos otro procedimiento, que es el procedimiento cautelar, introducimos esta información. La pregunta que se hace, la resolución de la Sala, disculpe, no la cito, no la tengo en mano, pero creo que la conoce perfectamente, la Sala Penal Nacional, digamos, y la Sala Anticorrupción, en ambos casos, es, ¿puedo trasladar esta información? Y la primera pregunta es, a pesar de que el procedimiento de colaboración eficaz no ha concluido, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si existieran datos de corroboración, ¿estos tienen que realizarse en el proceso receptor o en el proceso de propio procedimiento de colaboración eficaz? Y el tercer dato es, si se diera todo esto, ¿puede justificarse la prisión preventiva u otra medida limitativa en los datos ofrecidos por un colaborador eficaz a pesar de que el procedimiento de colaboración eficaz no ha concluido? Esas son las preguntas que tengo que responder. Y las voy a responder, dejando en claro que esto es una opinión y que el día en que llegue un caso ante esta sala puedo cambiar de opinión, pero lo voy a responder. La discusión de la culminación del proceso de colaboración eficaz la voy a dejar para último porque me parece fundamental. La discusión en torno a la corroboración en el proceso receptor, el proceso de colaboración eficaz, me parece una discusión procedimental absurda.
es cierto, y hemos leído un dictamen jurídico muy interesante, que una de las cosas que establece es que solo puede darse como corroborada la información, una colaboración eficaz y el proceso de colaboración ha concluido. Y eso es discutible. ¿Por qué? Porque yo creo que los elementos de juego, los elementos de convicción en una medida cautelar o los elementos de juicio en un proceso no tienen que ver con cuál es el procedimiento que los acoge, sino con el nivel de confirmación de la información. Lo que importa es que la información esté corroborada en términos materiales, en términos de un razonamiento que me permita sostener. El hecho de que sea en el procedimiento o fuera del procedimiento no arroja nada a mi juicio. Lo único que te puede arrojar son mayores controles. Además, el Código Procesal Penal, creo que es el 476A, alguien me corregirá, establece que se puede utilizar la información corroborada del procedimiento de colaboración eficaz en una medida limitativa. Si lo dice y no dice que el proceso de colaboración eficaz tiene que haber culminado, tenemos un problema de interpretación restrictiva de una norma que no restringe a ese supuesto. Puedo discutir yo si una norma, si una información brindada por un colaborador eficaz ha sido corroborada. Pero entiendo, y el doctor San Martín me corregirá, entiendo que la corroboración es un elemento de juicio, tiene que ver con lógicas, de máximas de experiencia, con aplicación de reglas científicas, tiene que ver con establecer la validez del razonamiento, no de si hay un procedimiento, dos conexos o no. Y desde luego la información que yo desarrollo en este procedimiento de colaboración eficaz tiene que ser corroborada con data, con otra información, con otro testigo, con otro documento, con la pericia, que es lo que hemos visto el fin de semana, por ejemplo. Más allá de que yo tenga mis dudas en ese caso específico, pero que lo hemos visto. Es decir, tiene que el elemento de prueba, que es lo que en realidad es, más allá de que no tengamos un medio de prueba en sentido estricto actuado, un acto de prueba en sentido estricto, el elemento de prueba, que es la información que contiene el testigo, que además es coimputado y que además es colaborador, tiene que ser contrastada con información de otra fuente de prueba que permite establecer una línea de corroboración. Eso no es una cuestión procesal o procedimental, es una cuestión material de evaluación de prueba, de teoría de la prueba en sentido estricto. Cómo es que la información conduce a una misma conclusión, no es contradictoria, no supone lagunas en el razonamiento respecto de si está probado que A. Esa es la pregunta. P, entonces Q, esa es la pregunta. El colaborador eficaz dice que existió un acuerdo ilegal, ¿no? Esa es la premisa de mi decisión. Eso me basta aplicar una prisión preventiva, está bien. Tengo otra prueba o elemento que coincida con lo que dice, bueno, sí, tengo la visita al funcionario público registrada por... Esa prueba corrobora, no corrobora, el colaborador eficaz dice que hubo un arreglo y además existe una visita realizada antes del otorgamiento de la buena pro, tengo dos elementos. Podemos discutir respecto a la fiabilidad de la corroboración y creo que eso es lo que tiene que desarrollar la jurisprudencia. Pero discutir si el documento que acredita que el privado visitó al funcionario público, está en el procedimiento de colaboración eficaz o en el procedimiento principal, no tiene sentido. Porque entonces acudiríamos a un procedimentalismo absurdo. Lo que tiene sentido es que en el proceso cautelar, en el que se incorporan las pruebas, porque yo le llamo pruebas, pero si quieren le podemos llamar elementos de convicción, los elementos de convicción para acreditar el fumus boni iuris del peligro procesal, exista la aportación de las dos pruebas trasladadas, o una prueba trasladada y la prueba autónoma, aunque yo llamaría las dos trasladadas, porque se traslada el principal al cautelar, y que allí las partes tengan las posibilidades de discutir, por ejemplo, explicar que ese registro de visita al funcionario público tiene una explicación razonable en el tiempo. Realizar contradicción, inmediación, derecho de defensa, capacidad de cuestionar no solo la credibilidad del colaborador eficaz, sino la credibilidad o la veracidad, en mi ejemplo, de la información que acredita la visita al funcionario público, etc. Corroborar significará ya establecer, como bien señala el doctor San Martín, establecer los criterios de valoración que, por ejemplo, rigen la ley de criminalidad organizada. Pero yo creo que el hecho de que la información que corrobora sea del procedimiento especial autónomo, el procedimiento que recibe lo que en estricto es prueba trasladada, no tiene ningún
sentido, porque eso sería acudir a un formalismo. Sé que está corroborado, pero entiendo que no lo está, porque resulta que yo estoy en este procedimiento. Ese para mí no es derecho procesal. Me recuerda cuando en los años 90 te preguntaban, ¿por qué usted se dedica al derecho procesal y no a la dogmática? ¿No? Así nos decían, ¿no? El derecho procesal no era dogmática, dogmática era penal, ¿no? Bueno, ya hemos superado eso, entendemos que el derecho procesal también es una dogmática, pero es una dogmática que dota de sentido a las afirmaciones que realizamos en la interpretación del derecho. Y no podemos dotar de sentido a una información que suponga que solamente el espacio procedimental sea el que define la corroboración. Yo no le encuentro sentido. Distinto, y acá le doy una mano a mi maestro, distinto, es entender que el procedimiento dota de contenido a la declaración. Me corrijo. Distinto es entender que tiene que haber culminado el procedimiento de colaboración. Es distinto. Por lo menos es una discusión más álgida, más difícil. Una cosa de que salga de aquí o salga de allá, no señor, lo que importa es la corroboración. Otra cosa es, ¿puedo utilizar la información proveniente de un colaborador eficaz cuando el proceso de colaboración eficaz no ha concluido? Y la respuesta de las distintas valoraciones que se hacen sobre el tema divergen en la siguiente situación. El Código Procesal Penal establece que la información que no llegue a buen puerto deberá declararse inexistente, dice. Ahí me encanta cuando una norma dice que algo deberá ser considerado inexistente. Eso tiene ciertos serios controles en el plano de la racionalidad. Habría que detenerse un rato a decir cómo es que una norma puede declarar que algo es inexistente. Para declarar algo inexistente es porque existe, pero en fin. Pero eso es lo que dice la norma. Establece que eso regresa a cero, que el colaborador eficaz que no llega a puerto, la declaración del colaborador eficaz cuya colaboración no llega a puerto, es decir, no está aprobada, no se confirma que la información es útil, no se le otorga el beneficio, no de acuerdo, este es inexistente. La pregunta que razonablemente se hacen es, ¿puede esta información de trámite, de tránsito, le llamaría yo, porque el proceso de colaboración eficaz no ha acabado, esta información puede lograr ser la información estrella, y de eso tengo mis dudas, o ser la información declarada inexistente por el propio Código de Procesal Penal en la regulación de colaboración eficaz? Por lo tanto, ¿puedo utilizar la información del colaborador eficaz cuando el procedimiento esté en trámite? ¿Cómo puedo hacerlo? Y ahí sí eso me plantea más niveles de discusión, independientemente de dónde provenga la corroboración, me plantea más niveles de discusión, porque desde luego eso supone adelantarte a nada menos que ingresar en el ámbito de la prisión preventiva a una persona respecto a una información que luego puede ser desechada por el propio procedimiento. Pero acá yo mantengo la misma posición. Me parece que acudir a una formalidad como es el hecho de que el procedimiento no haya culminado, no es el tema, sino es el tema otra vez de que la información sea correctamente corroborada. Y creo que es perfectamente posible utilizar la información, lo que no nos exime de establecer la evaluación de la corroboración de esa información. Y acá es donde quiero plantear mis conclusiones finales y mis dudas puntuales al tema. Sí me preocupa la identidad reservada. Podría yo establecer un límite ahí. Utilizar la información que promueve un colaborador eficaz cuyo procedimiento esté en trámite y cuya identidad ha sido reservada, no me parece tan democrático que digamos. No quiero decir con esto que los procedimientos de colaboración eficaz no puedan reservar la identidad. Estoy cuestionando que podamos utilizar la información de un colaborador cuya identidad está reservada en el trámite de una prisión preventiva, voy a poner el ejemplo específico, cuando el procedimiento de colaboración eficaz no ha culminado, porque ahí sí no tengo forma alguna de impugnar la información, es decir, ni siquiera por referencia. Y colocar a quien defiende una prisión preventiva, créanme, se lo digo como abogado, colocar a quien defiende una prisión preventiva en absoluto estado de indefensión no es la mejor forma para justificar una aplicación de la prisión preventiva de forma legítima. Esa es una discusión que yo plantearía. La otra discusión, que es corroboración, otra vez. Hay un problema, y vuelvo al formalismo del que decía inicialmente. Una de las cosas que me preocupa en el ámbito del sistema es que estamos creyendo que las pruebas son una cuestión de cantidad. Y los reto a que
revisen cualquier requerimiento presentado por Fiscalía de Prisión Preventiva y la enumeración de actos de elementos de convicción, ¿no? Estamos discutiendo hace 1 año y medio que hay un delito de colusión desleal en el proyecto tal, todo el mundo sabe que es un proyecto en el que se alega colusión, lo que supone un acuerdo, todo el mundo sabe que el que está imputado es empresario de tal empresa, todo el mundo sabe que está procesado, que le están pidiendo la detención y sigue constituyendo un elemento de prueba de la colusión el hecho de que le otorgaron la buena pro y el contrato del otorgamiento de la buena pro. Pues eso no corrobora nada. Entonces, lo que hago no es corroborar, que corroborar es una construcción lógica, un pensamiento que establece que hay 2 elementos de prueba como mínimo que conducen a la misma conclusión y permiten sostener la misma premisa. No. Lo que hago es decir, tengo el colaborador eficaz y además tengo lo que sea. Pongámosle algo. Pongámosle algo para que no parezca que solo tenemos al colaborador eficaz, porque la norma dice que hay que corroborar. Pero corroborar es una cuestión material, pues, racional, mente explicada. No es que no tengo A más 1, no. Eso me preocupa. Y lo digo con el corazón en la mano, de verdad. O sea, lo digo porque creo que es algo que tenemos que mejorar. Me da la sensación de que estamos creyendo que el requisito es que no es mi única prueba. Tengo otras más. Oiga, la corroboración no es que tengo número. La corroboración es que tengo más medios de prueba que me permiten confirmar al primero. Y desde esa perspectiva, el primero, que es un coimputado, respecto que hay que dudar, que es un colaborador eficaz, que tiene que brindar información para que le dé un beneficio, es el que menos debería importar. Por lo tanto, no debería partir de que mi colaborador eficaz dice esto y es lo que lo corrobora. No, lo que debería partir es de que tengo un conjunto de medios de prueba que me permiten concluir razonablemente la comisión de un delito y, además de ellos, tengo el colaborador eficaz. Es decir, el ejercicio debería ser a la inversa. Y me he estado viendo varios videos de varios requerimientos en los que se hace totalmente lo contrario. Se dice, mire usted, tengo un colaborador eficaz, es muy útil, brinda una información muy pertinente y no es la única prueba, tengo algunas más que ya las iré desarrollando. ¿Eso es corroboración? ¿O permite eso corroborar? Yo plantearía mi duda. Voy a volver al ejemplo del fin de semana sin ánimo de ponerme en problemas ni poner problemas a nadie. Una de las cosas que me llamaba la atención de la perspectiva de la Fiscalía en la audiencia tan famosa en la que hemos vivido este fin de semana era que las pericias contables demuestran cosas. Está demostrado con la pericia contable la colusión, el acto, la mentira, no sé qué. Yo digo, ¿todo eso hacen los peritos? ¿Todo eso hacen los peritos? Pásenme ese perito. No, millonario, me compro otro carro, una casa de 1000 metros cuadrados, gano todos los casos. Porque en verdad yo no sabía que los peritos hacían todo eso. Y hay una cosa que me llamaba la atención de la audiencia. No, de la Fiscalía, me refiero a la Fiscalía, digo abiertamente, además. El perito era... Talice el perito. Todo lo veía. ¿No? Vio que acá hay mentira, que acá hay verdad. El perito no hace eso. No hace eso. Entonces, claro, lo puede hacer en sus conclusiones, ¿no? Pero no en su cabeza, no en su expertise, no en su razonamiento. Y yo últimamente veo unas conclusiones de peritos que ya habría que controlar judicialmente. ¿No? Acá hay colusión, desleal, hizo esto, mira, eso no es un perito. Un perito dirá que hay consistencias, que no se justifica una partida presupuestal, que hay daño patrimonial, que la explicación que da el imputado no se sostiene sobre bases razonables de contabilidad, pero un perito no puede establecer que hay daño, mentira, colusión, dolo, y ahí ese es un problema. Entonces empezamos a crear un documento que lo sacamos porque tenemos que corroborar, vamos al aspecto formal, no vamos al aspecto de qué es lo que tiene que corroborar. Y desde esa perspectiva, el perito contable podrá corroborar la información de un colaborador eficaz cuando el colaborador eficaz introduzca datos económicos, contables. ¿No? Si ni siquiera los ha introducido y resulta que has traído un perito para que establezca la verdad. Yo también tengo un brujo que establece quién dice la verdad, quién no lo establece, no necesitabas a tu perito, ¿no? Y ese es un problema que tenemos que trasladar. ¿Qué es corroborar y qué son la corroboración? Desde luego, ¿cuál es un gran elemento de corroborar? Los documentos, pues. Los documentos. Juan y Pedro se coluyeron y tengo un documento que prueba que Juan y Pedro estuvieron juntos. Eso es un dato de corroboración, porque la historia no es una historia que no tiene sentido. Fotografías se han utilizado de una exalcaldesa. Puede que no sea concluyente, está bien, pero son documentos que claramente corroboran una declaración. No firmé, yo nunca tuve nada que ver, ¿no? Y no, resulta que entró al directorio, formó parte, contrató al auditor, etcétera. Es decir,
información de corroboración que corrobore la premisa de la decisión cautelar en este caso, que es la imputación formal, la fundabilidad de la pretensión, le llaman. ¿No es cierto? Pero no establecer premisas en las que lo que yo pretenda sostener, es decir, no acopiar prueba en la que lo que pretendo sostener es que el colaborador eficaz no miente, que es lo que creo hacia lo que se reduce la discusión. Si yo tengo que justificar que alguien miente, estoy dudando de su capacidad de veracidad. Entonces, voy a resumir muy rápidamente lo que acabo de decir. Creo que el procedimiento de colaboración eficaz es un procedimiento indispensable en la lucha por la justicia. Creo que los procedimientos de colaboración parten de la premisa de que hay un testigo, de que ese testigo brinda información, que ese testigo brinda información que resulta relevante para el proceso y que esa información relevante para el proceso es además incorporada por, y esto es lo malo, un coimputado que tiene razones para mentir, que las tiene más cuando colabora con la investigación, porque colabora para recibir un premio y necesita brindar información que podría en condiciones especiales estar tergiversada. Eso supone elegir si colaborar, no colaborar, no. Por supuesto que vamos a elegir tener colaboradores eficaces, una forma de impartir justicia, pero vamos a realizar controles, lo que en sentido estricto supone controles de valoración probatoria, eso es lo que supone. Y uno de ellos es establecer que a la declaración del colaborador hay que sumarle un conjunto de elementos de prueba que vendrán de otras fuentes de prueba con el propósito de corroborar la información. En sentido estricto, ¿qué es donde tenemos que trabajar? En el hecho de establecer cuáles son las premisas para considerar que algo está corroborado. Y eso supone no sumar, no cantidad, calidad de prueba. Supone también entender de que si tengo otros elementos de prueba que corroboran la declaración del colaborador, entonces la declaración del colaborador no debería ser lo más importante, porque es la declaración del colaborador respecto a la cual tenemos dudas, de la demás no. El colaborador eficaz debe ser un punto de partida de una investigación. Y finalmente, no pondría jamás candados a la valoración de información por el hecho de que esté en un procedimiento especial o un procedimiento principal. Una información debe estar corroborada en su sentido material, en su sentido lógico, no entendida esta por procedimiento. Y las reglas de la prueba trasladada, reglas que existen en el Código Procesal Penal y que existen en la Ley de Criminalidad Organizada, son reglas que deben ser utilizadas, aceptadas desde la perspectiva de cualquier situación en la que se traslade la información de un colaborador eficaz. Insisto, esa información puede corroborarse en el propio procedimiento especial, que en cierto sentido llevaría a la culminación del procedimiento, o puede corroborarse también por otros medios de prueba aportados en otro proceso, lo que conocemos como el proceso receptor, con el propósito de establecer que no tenemos por qué dudar de la información, que eso es esencial. Yo creo que estas son las premisas que trabajar, y desde esa perspectiva, si me permiten, entiendo que las resoluciones cuyo análisis me han sometido no son contradictorias. Probablemente estoy equivocado, porque a mí no lo son. Porque no creo que ninguna de las dos resoluciones entienda que la discusión central sea una discusión de si debe estar corroborado en el principal o en el especial. Creo que las dos lo admiten. Simplemente creo que en una la corroboración existe y la otra no. Creo que hay otra vez una cuestión material. Si es que una de esas resoluciones, yo he tratado de leer 40 veces, no entiendo que el resumen que me hayan dado es lo que diga, pero en fin, puedo estar equivocado. Si una de las resoluciones dice que la corroboración se tiene que dar en el propio procedimiento especial de colaboración eficaz, esa resolución en ese extremo está equivocada. Pero el control de la colaboración eficaz no se da porque se realice en este otro procedimiento. Su control es material, que es lo que dice, que es lo que aporta, cuál es el razonamiento que entiende la corroboración. Y a esto acabo. Creo que una resolución que incorpora, aplica una prisión preventiva, un procedimiento cautelar, acudiendo a la colaboración eficaz que se ha trasladado al proceso, a otro proceso y a un procedimiento especial dentro de ese proceso, que es el proceso cautelar, debe, en el ámbito de su motivación, establecer las razones por las cuales la información está corroborada. Siempre digo que los problemas centrales del nuevo código, de la justicia, del proceso penal, está en la motivación. Si una resolución que aplica una prisión preventiva
no desarrolla el elemento de la corroboración que exige el Código Procesal Penal en la regulación de la aplicación de la información de la colaboración eficaz a un procedimiento de limitación de medidas limitativas, entonces existe un problema de motivación. Estoy utilizando un elemento de prueba que necesitaba un matiz de control que la resolución no ha ejercido. Y con todo respeto, me parece que ese es uno de los problemas más graves. No veo que las resoluciones de prisión preventiva que estén utilizando la información proveniente de un colaborador eficaz estén desarrollando en la motivación de la resolución el concepto de corroboración. Es más, ni lo he leído. Probablemente no estoy leyendo todas las resoluciones y tendré que hacerlo con más calma. Pero es un elemento central. Porque si la norma te establece una obligación que no la cumple tu motivación, no sirve para nada. Entonces, más que preocuparme del procedimiento, me preocuparía del razonamiento. Y el procedimiento que contribuye a un mejor razonamiento es el de la motivación. Y la motivación, considero, está brillando por su ausencia en este aspecto puntual, que es el que había que corregir. Muchas gracias. Diccionario jurídico. Casación. Acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento. Diccionario jurídico. Ciencias penales. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor César San Martín Castro. Muchas gracias. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a la Sala Penal Nacional por tener la gentileza de invitarme para exponer temas que son complicados, que son siempre objeto de debate, y sobre todo también agradecerle por haber tenido la suerte de convocar a Gonzalo del Río, persona a quien quiero mucho y que es desde luego uno de los valores en progreso más importantes en materia de derecho procesal penal. El tema que nos trae ante ustedes tiene que ver con la utilización de los actos de investigación y o de prueba que se presentan o que tienen lugar en el proceso por colaboración eficaz, que sería el proceso fuente, y su relación con el traslado de estos actos al proceso receptor. Y fundamentalmente cuando el proceso receptor tiene que ver llamativamente con las medidas de coerción o con las medidas instrumentales restrictivas de derecho. Ya se ha hablado algo sobre el particular y quiero iniciar una perspectiva general, sistemática, que me parece central. Hay un bloque normativo que tenemos que tomar en cuenta. Cada artículo del código no puede analizarse aisladamente como un compartimento estanco, sino debe de hacerse de un modo sistemático para tratar de hallar las características o las notas características que lo informan. En el presente caso son 3 los preceptos directamente aplicables. Se trata de los artículos 476A, 481 y 481A.
Pero tenemos que tomar en cuenta que la disposición que en todo caso subyace en estos 3 artículos es en el sistema nuevo, el artículo 20 de la ley 30.077 sobre crimen organizado. Y en verdad aquí estamos hablando de lo que en doctrina se denomina prueba trasladada. Esto es un tema de prueba trasladada y punto. Y por tanto, hay que conocer esta institución y cómo se ha expresado en lo específico cuando el proceso fuente es uno por colaboración eficaz. Ese es el dato, a mi juicio, central. Las últimas normas son las que introdujo el decreto legislativo 1301 de 30 de diciembre del año pasado. Un tema que es muy importante desde ya es, si uno revisa acabadamente cada disposición de las 3 que les he mencionado, puede darse con una interesante perspectiva nada más. El artículo 476A está referido a la utilización de determinados medios de prueba o de investigación. Eso es un tema que lo vamos a discutir después. Cuando el proceso ha concluido favorablemente. O sea, cuando el juez aprobó el acuerdo de colaboración. El artículo 480, por contra, menciona los términos de la utilización de los medios de investigación y o de prueba cuando el proceso culminó negativamente, o sea, se desestimó el acuerdo por colaboración o el beneficio premial que perseguía el imputado. Eso hay que tenerlo claro, es un imputado que no solo confiesa, sino que además delata, es un delator. Y luego tenemos otro artículo que incorporó el decreto legislativo 1301, pero que en verdad no es que sea nuevo, sino que desgaja de una parte y mete otras cosas. Y ese artículo, el 481A, se limita a expresar con toda puntualidad la idea de que se va a utilizar elementos de convicción para requerir del proceso fuente, que sería el de colaboración eficaz, medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas. Hay un error aquí porque, desde luego, las medidas limitativas son tanto las de coerción o cautelar cuanto las restrictivas. Pero bueno, en los procesos derivados o conexos. Muy bien. Y esta norma en su propia existencia, si tenemos que la primera es cuando el proceso concluye favorablemente y la segunda cuando concluye desfavorablemente, la tercera, ¿para qué está? Cuando el proceso está en trámite, pues solamente está en trámite. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta es cómo incorporamos y qué entendimiento, o sea, qué interpretación se propone para hacer una utilización, digamos, correcta o la más adecuada en el ámbito que nos ocupa. Ahora bien, hemos dicho en primer lugar, como referencia marco, que estamos ante la prueba trasladada. Esta institución
es obviamente general, pertenece al derecho procesal general. Y la norma madre, que es el Código Procesal Civil, la tiene incorporada en el artículo 198, como saben ustedes. En el viejo código o antiguo código de procedimientos penales, esta norma se incorporó y sobre todo se incorporó a su vez una serie de premisas algo distintas cuando se reguló el artículo 261 mediante un decreto legislativo que es el 983 de 22 de julio de 2007. Esta institución para el proceso penal fue validada, fue legitimada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 12-2008, procedimiento de inconstitucionalidad de 14 de abril del año 2010, donde la trabajó básicamente en los fundamentos jurídicos 29 y 30. Y además fue interpretada en la famosa sentencia contra Fujimori del 7 de abril de 2009. Y los términos de este artículo 261 fueron repetidos, incorporados en el artículo 20 de la ley 30.077. Ahora bien, el fundamento, y esto es una noción común, y en la dogmática aquí no hay problemas, salvo algunas tesis que plantea un loquito por ahí que no hay que decir su nombre. El fundamento de la validez de una prueba, de un proceso a otro, radica en la unidad de la jurisdicción. Por tanto, es plenamente posible utilizar pruebas e incluso que procedan de procedimientos extrapenales, o sea, civil, laboral, contencioso administrativo. No hay ningún problema, pues la prueba, dice David Chandía, es jurídicamente igual. Y lo importante para su utilización es si han sido contradichas y formalmente practicadas. No se requiere necesariamente que exista identidad de partes entre el proceso fuente y el proceso receptor. Solo se necesita que las partes en el proceso receptor hayan tenido la oportunidad de ejercer su control con las garantías del debido proceso en el proceso receptor. Esto, creo yo, es lo más importante. O sea, bajo determinados presupuestos y limitaciones, los medios de investigación o de prueba practicados en el proceso fuente pueden utilizarse en otro proceso que es el proceso receptor. En lo penal se dice como presupuestos que se debe tratar de una actuación de imposible consecución o de difícil reproducción debido al riesgo de la pérdida de la fuente de prueba o de amenaza para un órgano de prueba. Ejemplos testificales, inspecciones, pesquisas, reconocimientos, careos, salvo el caso en que libremente pueden incorporarse otros medios como serían dictámenes periciales oficiales, la prueba documental de informes y la prueba documental propiamente dicha. Y siempre se reconoce el derecho de oposición por la parte afectada con la prueba concernida, derecho centrado en pruebas inadmisibles, improcedentes
impertinentes, irrelevantes, ineficaces o ilícitas. Uno puede cuestionar esa prueba que se trae del proceso fuente bajo estas consideraciones. Lo sustancial es pues que esta prueba que se trae, que se traslada, no esté sujeta a una nulidad, a una inutilización o a una ineficacia. Eso es lo importante. Por lo demás, y también es central porque se extiende a todo, porque es la esencia de la institución, y que el Tribunal Constitucional condicionó para su legitimidad, son las reglas que ha incorporado el apartado 4 del artículo 20 de la 30.077, que son 3, que son, en realidad, esta es una norma que digamos es programática, es una norma que declarativa, te dice un cómo. Por ejemplo, 1, exige la valoración conjunta entre la prueba trasladada, materia del proceso fuente, tras su valoración individual, y las pruebas actuadas, las otras, en el proceso receptor, así como para su valoración, la aplicación de las demás reglas de la sana crítica racional. Experiencia, lógica, ciencia. Punto. No hay más. No hay más. Segundo, incorporación válida. Esto es lo importante, ¿eh? Incorporación válida de la prueba trasladada con respeto a las garantías que rigen el derecho probatorio o la probática. Admisión, traslado, lectura en audiencia y alegación sobre su legalidad y mérito. O sea, cumplimiento de la garantía de defensa procesal y del principio de contradicción. Por eso es que aquellas que en su formación no ha estado presente la parte a quien ese elemento de convicción o de prueba, según los casos, afecta, se requiere la ratificación de ella y un procedimiento en el cual esa prueba se ponga a contradicción. Muy bien, esta es la idea central. Y además, que el afectado tiene el derecho de aportar lo que se llama contraprueba o prueba de descargo y cuestionar las conclusiones probatorias emanadas del proceso fuente. Aquí estamos entonces en los artículos 476A, 480 y 481 y 481A de reglas específicas de prueba trasladada cuando el proceso fuente es un proceso por colaboración eficaz. Ese es el punto central. Por eso digo, no me interpreten la norma aisladamente. Interprétenla en su sentido sistemático y teleológico. Si no, van a interpretar y van a hacer decir a la ley, a la norma, cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado en este punto. Quiero insistir, el artículo 481 tiene como presupuesto material que el proceso por colaboración eficaz concluyó negativamente. Muy bien. Sobre esta base negativa, desestimatoria, el precepto se pronuncia acerca de la utilización de los medios de prueba o de investigación que existen en el proceso fuente, en el proceso receptor. Y discrimina de un lado las declaraciones, y aquí ya digo, es una palabra más precisa, ex colaborador. Cuando se desestima ya no es colaborador, es ex colaborador. Cuando está en trámite es un aspirante a colaborador. Y cuando culmina favorablemente es un colaborador.
tres expresiones distintas. Sería bueno que tengamos claro esto para no confundir los términos. Eso de eficaz, es un cuento. Son las tres cosas, creo que me parecen, tres denominaciones que se refieren a los resultados. Muy bien. ¿Qué es lo que dice cuando el proceso ha culminado negativamente? Que es inexistente esa declaración. Inexistente va a significar que no subsiste, que se tiene como no presentada. Y lo que no existe, lo que no subsiste, que era una expresión mejor, lo que no subsiste, no se puede utilizar ni a favor ni en contra, ni para Juan ni para Pedro, para nadie. Eso es lo elemental en este concepto. Y después dice, los demás actos o los demás medios de investigación o de prueba pueden utilizarse libremente. Esto no lo dice porque es diferente el supuesto cuando se trata del artículo 476A, en la que la declaración se utiliza libremente. Hay un problema que Gonzalo lo ha planteado. Cuando se está frente a un colaborador con identidad reservada. Tema complicado. Yo creo que la solución está en ser mucho más exigentes en el concepto de corroboración del colaborador. Más exigentes. El concepto debe ser más rígido. Allí sí estoy en eso. Porque la idea de la tutela o de la protección es garantizar la vida, pues estamos hablando básicamente en crimen organizado. Esto merece desde luego una ponderación que habría que tomar en cuenta en el punto, ¿no? Sin que no deje de significar que en última instancia un mayor peso de protección tiene la presunción de inocencia, ¿no? Creo que eso también es algo muy importante. Y me parece de que esto es el punto que hay que revisar, porque además tenemos un problema cuando la colaboración se utiliza anticipadamente. O sea, la declaración se utiliza estando en trámite bajo el 481A, ¿no? ¿Qué sucede si luego ese procedimiento de colaboración el proceso fuente se desestima? Hemos dictado, en principio, de ser el caso, una decisión cautelar o de coerción sobre la base de una inicial información que por ley no debe subsistir. Aquí habría, yo digo, una antinomia normativa que creo que en ese caso la decisión estaría, o la solución estaría en una revisión automática de esa medida desde la exigencia actual de si se han actuado otras pruebas, otros medios de investigación que permitan autónomamente de esa declaración inexistente una corroboración propia. Podría ser, ¿ah? Yo no soy partidario de esas lógicas tan formalistas de decir, no existe, y por tanto, en consecuencia, nulo, todo. Un momentito, creo que por ahí no van las... En derecho probatorio las cosas no son así. Eso sería muy grave, es un concepto de un formalismo enervante que yo no lo acepto. Y aquí también hay otro tema con la pregunta que Gonzalo hizo y aparece en el tema, ¿no? Hay que diferenciar, yo digo, entre corroboración interna y corroboración externa. La corroboración interna es la que se exige en el proceso por colaboración eficaz, a los efectos del beneficio premial. Y otra cosa es la corroboración externa, que es la que se hace en el proceso receptor
como consecuencia del aporte de un medio de prueba o de investigación del proceso fuente. Nada más que eso. Aquí, cuando uno se plantea un pedido de prisión preventiva o un juicio con aporte de prueba trasladada del proceso por colaboración eficaz, pues aquí la cosa es diferente. Y les digo, el término prueba es un vocablo polisémico. Y en verdad, en lógicas funcionales, hay tres perspectivas del vocablo prueba. Prueba como medio de prueba, prueba como inferencia, como valoración, y prueba como procedimiento, el procedimiento probatorio. Aquí, el término exacto para nosotros es como medio de prueba, medio de investigación. Y por eso es que además hay unanimidad en la dogmática de que la corroboración es la que la da como tal el juez del proceso receptor. Es indiferente si el juez del proceso fuente para él diga de que está corroborado. No me interesa lo que diga el proceso fuente, porque lo que se trae al proceso no es la decisión jurisdiccional. Se trae un medio de prueba en particular, o varios medios de prueba. Corresponde al juez del proceso receptor hacer su propio análisis autónomo, propio. Esa es la idea, porque lo que se trae, y acá no es que hay contradicción, no, porque lo que uno trae es el medio de prueba. No trae todo el proceso, pues, no trae la resolución, la sentencia, el auto, no lo trae. O sea que si el juez dice esto desestima el acuerdo de colaboración, quiere decir de que nada de lo que tenga ahí se va a tomar en cuenta. ¿Por qué no? Casualmente la unidad de jurisdicción te exige que, por razones de economía procesal, de economía de fondo, de rendimiento procesal, es que esa prueba o ese medio de investigación se incorpora al otro proceso, se presta. No hay aquí, creo yo, ningún problema en lo particular. Ahora bien, desde luego, el punto más trascendente tiene que ver con dos datos centrales. ¿Por qué los preceptos enunciados hacen diferencia entre declaraciones del colaborador y los otros medios de investigación o de prueba? Al punto que cuando se desestima el proceso por colaboración, esa de la notificación de la sentencia. Se instituye un mecanismo nuevo para la notificación de la sentencia, su entrega física en el local del órgano jurisdiccional, el día y hora señalados para tal efecto. Esta nueva forma de notificación en el proceso laboral es un mecanismo idéntico en las dos instancias de mérito y en sede casatoria, lo cual es plenamente compatible con la naturaleza oral del proceso laboral. Esta forma de notificación se encuentra prevista en los artículos 33, inciso C y 47 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, el plazo que tienen las partes, después de culminar la audiencia de juzgamiento única o vista de la causa, para presentarse al juzgado, a fin de ser notificados con la sentencia en las instalaciones del órgano jurisdiccional.
La notificación de la sentencia. Lo decía, declaraciones escasamente fiables o de escasa credibilidad. Y eso está en función a que si uno está persiguiendo un beneficio premial, la tentación de informar con falsedad es muy grande. Y a esa fiabilidad intrínseca, por una máxima de experiencia que la ley ha positivizado, te exige no solo que tú hagas una valoración de ese testimonio en función a 3 parámetros distintos, pero además te exige lo que se denominan unas acreditaciones o datos de corroboración externos a la declaración. Y claro, aquí hay un tema fundamental. Corroborar una información es establecer con aportes externos a ella que los detalles o datos que ha expresado el colaborador tienen bases de credibilidad, son ciertos total o parcialmente. Pero la corroboración en relación a su declaración hay que atarla a las exigencias del tipo penal. Porque claro, yo tengo que determinar si es una intervención delictiva. El núcleo, el demiurgo del tema es que esa información debe de corroborar propiamente la ilicitud de la conducta que se atribuye al imputado en concreto. ¿Cuál es el nivel de corroboración? Se sostiene que es un nivel de lógicas mínimas, aunque esto es medio delicado decirlo, pero que en todo caso tiene que sustentarlo. Ahora, es dato externo. Un colaborador no se entiende corroborar su versión con el dato de otro coimputado. No. Terceros a ellos. Eso es lo importante, que sean datos de tercero. Claro, yo puedo decir, tengo acá 37 medios de prueba. Pues, ay Dios, ya está bien. Pues. Pero ¿cuáles de los 37 corroboran aquellos pasajes dichos por el imputado que están vinculados a las exigencias del tipo penal? Eso es lo que tengo que preguntarme. Ahora, si estamos hablando de prisión preventiva, es obvio que luego viene el estándar de corroboración es sencillamente a nivel de probabilidad, no a nivel de certeza, un poco menor. Pero ese es el estándar. Y obviamente, tratándose a Cacagua de prisión preventiva, hay que trabajar varios niveles, ¿ah? Porque una cosa es el tema de la sospecha vehemente o sospecha grave, ¿no es cierto?, que se refiere al hecho y a la intervención punible que se reputa al imputado, pero esa conditio sine qua non es necesaria pero insuficiente. Lo más importante tiene que ver con, sobre todo, el tema de los motivos de prisión. Gravedad del hecho, que es muy importante la gravedad del hecho. Y luego viene el eje fundamental, el objetivo institucional, fuga, y el tema de la obstaculización de la actividad probatoria, de la obstrucción. Son 2 ítems. Y claro,
es diferente el análisis cuando recién empieza la causa que cuando la causa ya tiene tiempo. Ahora, esto último hay que nacionalizarlo en el tema peruano. A veces esto proviene de una investigación preliminar que tiene 1 año, 8 meses, ya no me fastidian, pues no voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay determinadas reglas en materia de prisión preventiva que me parecen importantes para, sobre todo, el riesgo concreto. Uno tiene que ver el hecho objetivo, la participación objetiva, y otra cosa son las circunstancias concretas del caso, de la personalidad del imputado. El tema del arraigo, que es muy importante, y esto tiene que analizarse, las circunstancias de arraigo. Dato que hay que verlo porque muchas circunstancias tienen un sentido plural o un sentido inverso o bidireccional. Decir que uno tiene mucho dinero, no se va a decir que por eso, claro, puede fugar, pero así nomás no es la cosa, ¿no es cierto? Esas son circunstancias de orden abstracto. Lo concreto tiene que ver con la concreta conducta que se derive de las circunstancias específicas del caso, que es muy diferente. Yo no puedo decir en abstracto, tengo domicilio fijo, tengo acá, y ya, y por tanto ya, no se le puede vender preso. Un momentito. Tendrá que verse lógicas más concretas. Hablar del otro es hablar de circunstancias abstractas, y en lo abstracto mucho puede suceder. Pero en todo caso, lo que sí me parece importante son 2 cosas. Acabo. 1, estamos hablando de prueba trasladada. Hay un concepto matriz y luego hay reglas específicas. Segundo, lo específico del proceso por colaboración eficaz es que tiene reglas en los 3 supuestos que se presentan. Cuando culmina bien, cuando culmina mal y cuando está en trámite. Tiene reglas. Y siempre cuando se trata de utilizar la declaración de un colaborador, se exige un máximo nivel de control porque se trata en sí misma, legalmente considerada como una declaración o una prueba escasamente fiable. Y esto exige parámetros de control bastante importantes. Creo yo que si así lo asumimos, los términos del debate van a ir a otros aspectos problemáticos mucho más concretos que Gonzalo ya estaba insinuando en su exposición. Hablar de si el proceso de la colaboración es dentro o fuera del proceso por colaboración. Digo, oye, yo digo, ni siquiera dentro del proceso por colaboración. Porque lo que son medios de prueba y cada juez lo evalúa de acuerdo a su propio parámetro, a los parámetros específicos del caso concreto. Una cosa es corroborar para beneficio premial y otra cosa es un hecho en base a imputaciones de otro en el marco de otras pruebas concurrentes. Eso te da un análisis distinto, además, porque una cosa es medio de prueba y otra cosa es la decisión, el procedimiento, etc. Creo que si esto lo tenemos claro, vamos siempre a perfilar criterios más sólidos y sobre todo tratar de problematizar, creo, temas que por esta discusión muy inicial no lo estamos haciendo. Gracias. Agradecemos al doctor César San Martín Castro por su brillante ponencia, que sin duda va a servir de insumo relevante para las sesiones que vienen a continuación.
Vamos a anotar el rol de personas que van a formular sus preguntas. Con relación al primer tema del doctor Gonzalo del Río, por favor, la columna de la derecha, el doctor Mendívil. Esta columna, el doctor Payano. Preguntas al doctor San Martín, columna de la derecha. Ninguna. Esta columna. ¿No le quieren preguntar? Acá, doctor Otto Vera Pinto. ¿Sí? Sí, para el doctor San Martín, doctora Torres. Bien. Entonces empezamos con la pregunta, ya sabemos, de acuerdo a las reglas, tema preciso y puntual. Doctor Mendívil, adelante, doctor. Buenas tardes, profesor del Río. Usted ha mencionado que la colaboración eficaz es indispensable y es una forma de impartir justicia. Sin embargo, le hago la pregunta que en la actualidad, ¿no cree usted que esta colaboración eficaz se está tergiversando, toda vez que el Estado no puede pactar con delincuentes? Eso lo ha mencionado, es una crítica que se hace a la colaboración eficaz. Sin embargo, es de verse que los fiscales van siempre a ese tema, ¿no? Como la única forma de querer penetrar una organización criminal y obtener pues una sentencia condenatoria. ¿No cree usted que se está quizás manipulando, tendenciosamente se está llevando esta colaboración eficaz que debe ser excepcional, toda vez pues que el Estado no puede negociar con delincuentes? Sí, calculo que me hace esta pregunta a mí, no al doctor San Martín, por su condición de Supremo. Yo desde luego tengo la misma sensación que usted, pero hay que tener cuidado. Los grandes desmontajes de grandes crímenes en la humanidad se hicieron a través de la colaboración eficaz. El proceso de manos limpias en Italia tuvo, digamos que la gran lucha contra la mafia italiana fue cuando se logró partir la omertà, ¿no? fueron muy sólidos y muy fuertes mientras la omertà existía. Y lo que logra la justicia italiana con sus idas y venidas. El doctor Concepción Carguancho ayer decía que uno de los jueces que falleció, el Giovanni Falcone, era su ídolo, también el mío, desde luego. Entonces, yo creo que siempre la lógica de, sobre todo en las organizaciones criminales, en las organizaciones criminales, son organizaciones cerradas que viven de distintas variaciones de la omertà. Ahora, utilizar esto para los delitos contra la administración pública y un brasilero que va, no tiene problema con nadie, ya quiere seguir viviendo acá y ahí yo creo que eso es otra cosa. Y meterme a una discusión en esta sala sería más o menos como suicidarse, porque hay muchos casos de esa naturaleza. Mi opinión personal, sí. Entonces, yo creo que la lógica de la política criminal tiene que entender que el problema no es la creación de la institución de la colaboración eficaz, sino lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. A mí me invitan mucho los jueces a conferencias, pero los fiscales no me invitan nunca. Nunca. Es decir, yo hace mucho tiempo digo que Fiscalía está destruyendo el Código Procesal Penal en varios de sus aspectos. Las diligencias preliminares, las que acaba el doctor San Martín, es el mayor problema que tiene el Código Procesal Penal, y o lo solucionamos y lo dotamos de contenido, o el Código Procesal Penal va a dar exactamente lo mismo. Yo no veo un solo esquema de actos de investigación en el ámbito, desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal no hemos cambiado nada. Por ejemplo, algo que conversaba alguna vez con el doctor San Martín, ¿por qué no somos capaces en el ámbito de la investigación de entender que el imputado no declare no es un pecado mortal? Hace 6 semanas el Congreso está discutiendo si el presidente de la República tiene que ir a declarar. ¿Qué tal si no declara porque no le da la gana? Que es una facultad del imputado, por el amor de Dios. Los abogados no somos capaces de hacer eso porque estamos convencidos que ustedes, los jueces, van a interpretar eso como una conducta de responsabilidad penal. Eso nos coloca en las antípodas, eso nos coloca en el medioevo en materia de justicia. Ningún país desarrollado en el ámbito de la administración de justicia siquiera genera, desde la perspectiva coloquial,
mundana, una mínima conclusión a partir de la no declaración de un imputado. En este país hay fiscales y jueces que siguen sosteniendo y pensando que la no declaración de un imputado constituye un indicio de responsabilidad penal. Entonces, si no aflojamos en que declare el que quiera, que eso yo ya lo he visto grados de tiempo, porque te aligera, si seguimos pidiendo la declaración preventiva de quien no es testigo del hecho, por ejemplo, es decir, en materia de elementos de convicción, en materia de actos de investigación, voy a utilizar el término correcto porque no es cualquier cosa, en materias de acto de investigación, respecto al código pasado no hemos avanzado 1 centímetro. Los policías preguntan lo mismo, los fiscales preguntan lo mismo, las declaraciones son iguales. Se sigue chancando la declaración de tu cliente, en el caso de los abogados, el día que llegas a una declaración. Nadie prepara el caso, ni revisa el caso. Te toma la declaración, como sucedía en la instrucción judicial del 40, una persona que no es fiscal, mucho menos titular, mucho menos conoce la carpeta fiscal. Estamos más preocupados en, dijo expediente, es carpeta fiscal, que en modernizar la justicia en términos reales. Entonces, una justicia que se mueve en esos términos es una justicia que abusa de la colaboración eficaz por otras razones. Si es tan arcaica tu manera de investigar, de generar una estructura probatoria o de actos de investigación, obviamente que el camino corto es un camino muy solvente para obtener la información que no tienes. Entonces, si no cambiamos la investigación preparatoria, si no somos capaces ni siquiera de saber cuál es la diferencia entre las diligencias preliminares y la investigación preparatoria hasta el día de hoy, uno lee un código procesal penal y uno entiende cuestiones básicas que trabajó el doctor San Martín, yo era demasiado joven en ese momento creo, cuando discutíamos la modificación del auto preparatorio de instrucción y cuando establecimos un excelente artículo del doctor San Martín, además se establecía qué debía contener el auto preparatorio de instrucción y se hablaba de la individualización, que no era lo mismo que identificación. La gente cree que ese trabajo desapareció porque desapareció el auto. No, señor, ese es lo mismo trabajo que hay que hacer entre las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Y el 95% de las diligencias preliminares en este país, el 95% de las diligencias preliminares del país ya resolvieron la individualización hace 6 meses o más. Y lo único que están haciendo es ganar tiempo en un espacio donde el control temporal no existe. Si esa es la investigación que estamos dirigiendo, ¿cómo vamos a esperar que no se acojan a la colaboración eficaz? Es decir, que no utilicen la colaboración eficaz como piedra de toque. Entonces, voy a repetir, yo soy pesadísimo en esto, pero yo creo que ser terco es una de las pocas formas de lograr por lo menos inspiraciones hacia la reforma. Y voy a insistir en lo que insisto hace mucho tiempo. La modificación real del sistema de justicia va a partir de comprender que el sistema no está funcionando. Si hay algo que yo detesto es todo está bien, así estamos bien. Oye, somos la universidad número 113 en Latinoamérica, está bien, ¿no? Pero hay 104, está bien. Eso me desespera. Y esa es la misma noción que apuntaba al inicio. Somos adversariales, ¿no? Es verdad. Miriam Damasca hace 15 años dice que la comparación adversarial, inquisitiva, acusatorio, formal, no existe, que ya no tiene sentido. Nosotros seguimos diciendo que somos un proceso acusatorio con tendencia adversarial, que es mentira, ¿no es cierto? Que tenemos que ser un proceso acusatorio con tendencia adversarial, que es mentira. Que los jueces tienen que ser neutrales porque en Estados Unidos son neutrales, que es mentira. Estamos utilizando esquemas de organización del proceso, porque eso es lo que son, esquemas de organización procesal del siglo XIX. Y está bien. Y estamos utilizando investigaciones, estamos haciendo las investigaciones exactamente de la misma forma como las hacíamos en el Código 40. Y está bien. Y estamos utilizando las diligencias preliminares sin saber para qué. Hacemos exactamente lo mismo en las diligencias preliminares que en la investigación preparatoria y está bien. Y yo creo que hay ciertas mejoras también, no hay que ser tan pesimista, yo lo estoy diciendo. La etapa intermedia ha ayudado muchísimo. El juicio oral se genera en otras condiciones, pero en materia de investigación preparatoria y de cómo se diseña el caso en la investigación preparatoria, estamos muy mal. ¿Y saben por qué estamos mal? Porque el 95% de las capacitaciones que se dan en... El OEFA, como ente rector
director del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, brinda asistencias técnicas a las entidades de fiscalización ambiental, que pueden ser de ámbito nacional, regional y local, a las cuales llamaremos EFA. Hoy te explicaremos la importancia de las asistencias técnicas que brindamos. Para que las EFAs cumplan sus funciones de fiscalización ambiental, es necesario que sus funcionarios conozcan previamente cuáles son sus competencias ambientales, así como los instrumentos de gestión que complementan el desarrollo de estas funciones. Es por ello que estas asistencias son dirigidas a los funcionarios de las diferentes EFA, con la finalidad de fortalecer sus capacidades en fiscalización ambiental y así asegurar que cumplan con sus obligaciones de evaluación, supervisión, control y sanción. Estas asistencias técnicas se brindan a nivel nacional, son gratuitas y están a cargo de los profesionales de la OEFA. Puedes solicitar tu asistencia técnica a la Subdirección de Supervisión Entidades, al correo electrónico asistenciatecnica@oefa.gov.pe o dirigiéndote a las oficinas desconcentradas de la OEFA a nivel nacional. Recuerda, tú también eres parte de la fiscalización ambiental para el cambio. Impartir justicia con enfoque de género es visibilizar el drama de millones de mujeres y niñas que son explotadas sexualmente. En el Poder Judicial estamos comprometidos en erradicar y sancionar eficazmente la trata de seres humanos. Por ello, sensibilizamos y mejoramos la expertise no solo de quienes imparten justicia, sino de los que conforman nuestra estructura judicial. El grado de impunidad refleja la soledad en que se encuentran las víctimas. Hagamos realidad la lucha contra la explotación de seres humanos. Hola, bienvenidos al Poder Judicial del Perú. Hoy les presento un nuevo e innovador proyecto, el Expediente Judicial Electrónico, EJE. ¿Y de qué se trata? ¿Y cómo nos beneficiará? Actualmente trabajamos así, entre miles y miles de expedientes. Y no solo eso, también tenemos muchos usuarios que vienen a nuestra mesa de partes. Con el EJE esto va a cambiar, porque los abogados podrán presentar sus escritos por internet, haciéndote ahorrar mucho tiempo y dinero. Y no solo eso, podrán presentar sus escritos las 24 horas del día y los 365 días del año. También podrán hacer el seguimiento de tu caso, leer tu expediente completo y recibir las notificaciones electrónicamente. Todo esto desde cualquier lugar con acceso a internet. ¿Dónde y cuándo empezará el expediente judicial electrónico? ¿EJE? El EJE empezará en la Corte Superior de Justicia de Lima, con el cuarto juzgado comercial el 31 de julio. Luego seguirá en todas las salas y juzgados de esta especialidad, junto con tributario y de mercado, a partir de agosto. Y la nueva ley procesal del trabajo a partir del mes de octubre. Síguenos en nuestras redes sociales. Pronto tendremos más novedades. ¡Nos vemos! Poder Judicial del Perú. Justicia más oportuna y cerca de ti. La delincuencia ya no seguirá impune. Ahora el Perú cuenta con los mecanismos para sentenciar hasta en 72 horas a delincuentes sorprendidos con las manos en la masa, conductores detenidos en estado de ebriedad, padres que no cumplan con el mandato judicial de pensión alimentaria. Si la delincuencia no duerme, la justicia tampoco. Flagrante el delito que están cometiendo, o sea, los jueces inmediatamente deberían arrestar, bueno, los policías arrestarlos y los jueces mandarlos a la cárcel, pues no, eso es lo que se debe hacer. Me parece muy bien, que resuelvan rápido los casos. Se debe incorporar esto porque hay muchísimos casos de flagrancia de delito, ¿no? Entonces
en detectarlos inmediatamente a las personas que están delinquiendo, ¿no? Es una disposición muy buena por cuanto en corto plazo se está determinando una sentencia. Demasiado fuerte, ¿no? Las sanciones que se están implementando. Bueno, me parece que está bien que la justicia sea más rápida, ¿no? De que se tenga sentencia más rápida. Me parece que ya está mejor, dado que ahora se está haciendo más justicia y es mucho más rápido los procesos, ¿no? Juzgados de flagrancia delictiva, Poder Judicial del Perú, por una justicia eficiente e inmediata. Las falsas promesas existen, la trata de personas también. ¿Conoces qué es la trata de personas? Es la captación, transporte, traslado de personas bajo amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción. Es el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios a una persona para obtener su consentimiento o permiso con fines de explotación. Manarua yati rimaykunaq hakampuni, hinallataq runakunaq ch'inlla chinkayninpas kanmi. Imataq chay trata de personas nishari yachankichu. Chay runakunaq ch'inlla qunqayllamanta chinkachiymi. Mana allinpi puriq runakunan hap'ikunku, utaq apakunku mana riqsisqayki patakunaman. Mayninpiqa amenasqa nisqata churasuspayki. Utaq majasuspaykipas mana munashaqta aparisuspayki. Chay coacción nisqata ruaspa, chay pinkan, chay runa suway nisqa. Hinaspa chay fraude nisqa, chay engaño nisqa, chay abuso de poder nisqakuna. Kikiykimanta mana amachakuyta atisqaykita yachaspa saruchasunki. En el Perú felicita la iniciativa del Poder Judicial de establecer este noticiero y al mismo tiempo invita a otros organismos y a otras instituciones a seguir este ejemplo y ampliar la posibilidad de que las poblaciones puedan tener información, puedan comunicarse, puedan defenderse, puedan aprender en su propia lengua. De hecho, el Perú tiene ya un camino recorrido. Este es un camino que hay que seguir fortaleciendo porque todavía hay grandes desafíos. Su identidad étnica y cultural, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete.
Cedro presenta un último estudio exclusivamente en adolescentes consumidores de marihuana que han sido atendidos en los consultorios de Cedro. Lo primero es que se trata de chicos que preferentemente consumen los fines de semana. De hecho, por el tiempo libre que tienen, el uso improductivo de su tiempo libre, pareciera que eso funciona como un elemento importante en la prolongación de sus consumos. El otro punto es que más o menos la tercera parte de esta población sí tiene problemas de consumo, es decir, ya no solamente consumen los fines de semana, sino a veces interdiario o diario. La toxicidad tan alta que tienen hoy las marihuanas guardan relación con daños no solamente en memoria, atención y concentración, sino en el CI, en el coeficiente intelectual, principalmente, y esto hay que señalar, en adolescentes. Es decir, cuando el consumo es